Muy bienvenidos a este nuevo resumen de noticias del 9 de mayo del año 2025. Hoy estaremos compartiendo novedades, noticias, actualidad, algo de deporte. Tendremos un poco de la noticia que es actualmente la noticia más nombrada en el mundo, que es la asunción del nuevo Papa. Tendremos un poco de actualidad y salud y bueno, veremos con qué más nos encontramos. Por lo pronto cayó otro integrante de la banda que torturaba a presuntos pedófilos y transmitía los ataques por internet. La policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a otro integrante de la banda que seducía a presuntos violadores de menores de edad para secuestrarlos y torturarlos y transmitir en vivo los ataques por internet. Se trata de un hombre acusado de ser el facilitador de uno de los domicilios donde se cometían los hechos. De acuerdo con la investigación, la organización criminal captaba a sus víctimas mediante engaños en redes sociales y las sometía a torturas físicas y psicológicas en departamentos alquilados. Se hacían llamar los cazaviolines. Fuentes policiales indicaron a Infobae que la detención se concretó tras 2 allanamientos realizados por la División Investigaciones Comunales Quinta en inmuebles ubicados en Tucumán al 3100 y Llanjarués al 500 en el barrio porteño de Valvanera. Durante los operativos se secuestraron 2 notebooks, un CPU, una consola de videojuegos, 3 frascos con flores de marihuana, un pendrive y un teléfono celular. La investigación se inició en abril y permitió la detención previa de 4 varones de entre 17 y 29 años, junto a una mujer de 21, señalada como la pieza clave en el modus operandi de la organización. Según la causa, la joven simulaba ser menor de edad en redes sociales y concertaba encuentros con hombres adultos. Las víctimas eran citadas en departamentos temporarios donde luego eran retenidas, golpeadas y exhibidas en transmisiones en vivo. De acuerdo con la investigación de la justicia, muchas de esas situaciones eran inventadas y generadas por ellos mismos. Todos los ataques, que incluían humillaciones y golpizas crueles, eran grabados y subidos luego a las redes. A partir de la recolección de numerosas pruebas, incluyendo chats y testimonios de las víctimas, la organización fue desbaratada por la justicia el 2 de abril pasado. El expediente está en manos del Juzgado Nacional de Menores número 1, a cargo del juez Alejandro von Liers, con la intervención de la Secretaría número 3 de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Mariano Camblong. El líder del grupo es un hombre de 29 años llamado Brandon, con más de 80.000 seguidores en Instagram. Comenzó a hacerse viral hace algunos años por sus videos en los que presuntamente cazaba a supuestos pedófilos que siempre, según lo que él mismo contaba, había citado en un lugar público haciéndose pasar por una menor de edad. Cuando los tenía frente a él, en lugar de llamar a la policía, los golpeaba. Comenzó mostrando este tipo de material y cobró cierta notoriedad en el mundo de las redes sociales. Sus videos muchas veces se hacían virales. Luego de eso, se cebó y formó un grupo de personas que llevaron a esas situaciones límites insospechadas. Ya no solo golpeaban a la vía pública, sino también los secuestraban durante horas para torturarlos, explica alguien que investigó en profundidad el caso. Además de generar videos virales, Maldonado, que utilizaba también el sobrenombre de Lee, generó una comunidad que lo empezó a ver como un héroe contra la pedofilia y el grooming.
De hecho, conocida la noticia de su detención, se generó una especie de clamor para lograr su liberación. Aunque parezca increíble, los videos donde quedaron registradas las vejaciones y las golpizas todavía siguen publicadas en redes sociales de uso masivo. Comenzó mostrando este tipo de material y cobró cierta notoriedad en el mundo de las redes sociales. Sus videos muchas veces se hacían virales, luego de eso se cebó y formó un grupo de personas que llevaron a esas situaciones a límites insospechados. Ya no solo golpeaba en la vía pública, también los secuestraba durante horas para torturarlos, explicó a Infobae un investigador del caso. Además de generar videos virales, Brandon, que utilizaba también el sobrenombre de Brandon Lee, generó una comunidad que lo empezó a ver como un héroe contra la pedofilia y el grooming. De hecho, conocida la noticia de su detención, generó una especie de clamor para lograr su liberación. Disculpen, pero acá la nota repite exactamente lo mismo y no me había dado cuenta. Creí que era simplemente una cita de lo que se había dicho antes. Bien, de su liberación. Durante 20 días los investigadores consiguieron datos de los acusados, domicilios y sobre todo la patente de una camioneta que la banda solía usar. Mientras se recaban esos datos, sucedió algo inesperado. En la madrugada del 2 de abril, la banda encendió un vivo en su cuenta de Kik. Había un nuevo hombre que estaba siendo torturado. Esto encendió las alarmas y los efectivos de la brigada comenzaron a revisar a contrarreloj los datos de los anillos digitales para encontrar el recorrido de la camioneta y de esta manera llegar al lugar donde estaba sucediendo la nueva situación. Y de ahí es donde fueron detenidos in situ y con flagrancia. Así que veremos qué continúa pasando con este caso. Ingresen al canal, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Para ustedes es gratis, a mí me ayuda un montón. Tras denuncias vecinales de un fuerte olor, descubren plantación de marihuana en Villa Sarmiento. La denuncia vecinal sobre un fuerte olor que emanaba del jardín interno de una vivienda ubicada sobre la calle Geli y Oves al 1400 en Villa Sarmiento terminó con el descubrimiento de una plantación de marihuana y la identificación del titular de la finca, que está a la espera de que la justicia resuelva su situación. La investigación estuvo a cargo del fiscal Ezequiel Lobilio de la Fiscalía número 9 de Morón, quien instituyó al personal de la comisaría quinta de esa localidad a que se entreviste con habitantes de la zona para corroborar la veracidad de las llamadas al 911 que daban cuenta de la poderosa fragancia. Además del trabajo anónimo, la policía usó un dron para sobrevolar la vivienda y lograr establecer si en los fondos de esa vivienda había algún elemento que habilitara la realización de un allanamiento. Así se consiguió documentar que había algunas plantas en el fondo de la casa, lo que desembocó en la investigación judicial para realizar el procedimiento. Fuentes de la investigación precisaron a Primer Plano Online que una vez que se obtuvo la orden para irrumpir en la finca, lo primero que se le consultó al ocupante es si tenía autorización del registro del programa de cannabis para cultivar marihuana por razones de salud. Ante la negativa, se accedió a los fondos y se encontró una sola planta en el jardín, porque justo esta semana habían cosechado y tenían los cogollos en 25 frascos que el morador de la casa respondió que tenía para consumo personal, agregaron los voceros. En total, la policía incautó casi 4 kilos de la sustancia, que fue secuestrada y quedó a disposición de la justicia. El cultivador, en tanto, fue aprehendido
y espera a ser indagado hoy viernes en orden al delito de tenencia simple, porque excede las cantidades permitidas para consumo personal. En principio, asimismo, esperan reunir elementos para determinar si el cultivo de esas plantas era para comercializar, porque en la vivienda secuestraron también una balanza de precisión. Además, le incautaron al sujeto 2 celulares que serán peritados. Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresa a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi, reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte, teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Posible espionaje. Intentaron hackear el celular de Horacio Rosati. Un fiscal federal investiga un intento de hackeo al teléfono celular oficial del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, a través de una maniobra que habría sido ejecutada mediante un llamado engañoso a un empleado del máximo tribunal. El episodio tuvo lugar el lunes pasado en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte, el área que mantiene contacto con las empresas telefónicas contratadas por el Poder Judicial. Allí el oficial Sebastián Matías Bustamante recibió en su línea personal una comunicación de número privado. El interlocutor se presentó como un representante de Movistar e intentó obtener el código PIN de una línea presuntamente reportada como robada. El empleado, al no detectar ninguna anomalía en el sistema interno y notar inconsistencias en la llamada, interrumpió la comunicación y reportó lo sucedido a la Dirección de Seguridad del Tribunal. El caso fue derivado a la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad con intervención del fiscal Santiago Bismara. Al revisar el número en cuestión, se comprobó que correspondía a la línea asignada a Rosati. Por prevención, el magistrado ya cuenta con un nuevo número. El hecho se enmarca en una serie de antecedentes que involucran intentos previos de duplicación de líneas telefónicas de jueces. Hace 2 años, Rosati había denunciado la existencia de 5 líneas a su nombre. Esa causa derivó en la identificación de una red de espionaje que afectó a otros magistrados como Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y la jueza Verónica Canata, así como a funcionarios como Diego Santilli y Marcelo D'Alessandro. Por esta investigación fueron procesados el hacker Ezequiel y el misionero Santiago, entre otros. También fue señalado el ex agente policial Ariel,
quien habría solicitado más de 2.100 informes personales de magistrados y dirigentes, y cuyo accionar llegó hasta el camporista Fabián Conu Rodríguez, por entonces funcionario de la AFIP. La justicia analiza si el nuevo intento forma parte de una estructura organizada de espionaje sobre funcionarios judiciales con intención en causas de alto perfil político. La justicia avaló el protocolo de Bullrich para presos de alto riesgo en cárceles federales. Tras rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de un narco venezolano detenido en Argentina, la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves la vigencia del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, implementado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de la resolución 35-2024. Se trata del venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias Gigi, señalado como líder de una de las mayores bandas criminales del estado de Zulia, en Venezuela, en la frontera con Colombia, y buscado por Interpol por múltiples delitos de terrorismo, homicidio, tráfico de armas y extorsión, entre otros. Gigi fue capturado en la zona de Laguna Soto, en la provincia de Corrientes, en manos de la Policía Federal Argentina, tras escaparse de su país de origen. En rigor, el fallo dictado por las camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo y Gustavo Hornos rechazó la impugnación contra un fallo de la Cámara Federal de Aplicaciones Correntinas que presentó dos aristas. Por una parte, admitió parcialmente un habeas corpus invocado por la defensa del líder narco y en consecuencia dispuso que Boscán pudiera recibir una visita semanal de 60 minutos y realizar llamadas telefónicas de hasta 40 minutos por semana, tras denunciar que llevaba 4 semanas sin poder comunicarse con su familia ni su abogado. Por la otra, rechazó el cuestionamiento de la defensa respecto a la inclusión de su cliente dentro del régimen de alto riesgo, una medida que, sostuvo el abogado, vulneraba el derecho de defensa del detenido en tanto se basaba en hechos sobre los cuales no podría declarar por las limitaciones del artículo 30 de la Ley 24.767 de extradición. En efecto, la Cámara Provincial desestimó este pedido por interpretar que la vía procesal del habeas corpus no era la adecuada para tratar cuestiones de esa índole. Frente a esa decisión y tras un recurso de casación descartado, el apelante acudió al máximo tribunal penal del país en queja, cuya Sala Cuarta resolvió este jueves no hacer lugar. El protocolo en cuestión fue impulsado por Bullrich y dispone de un régimen estricto para los detenidos considerados de alta peligrosidad. Las visitas carcelarias, por ejemplo, deben realizarse en locutorios sin contacto físico y las llamadas solo pueden efectuarse desde teléfonos públicos unidireccionales, sin posibilidad de recibir comunicaciones externas y bajo monitoreo. Además, las salidas transitorias de quienes integran esta modalidad están sujetas a una evaluación escalonada por parte del profesional tratante, del director del área correspondiente y de la dirección del penal. Se hace necesario llevar adelante todas las acciones posibles tendientes a evitar que organizaciones internacionales de crimen organizado expandan su dominio sobre el territorio nacional y se instalen en los establecimientos penitenciarios, afirma la resolución 35/2024, firmada el 23 de enero de 2024 por la titular de la cartera de seguridad. También plantea que la gestión interna de personas privadas de libertad es proceso complejo que busca garantizar la seguridad de todos los involucrados en el sistema penitenciario.
La clasificación adecuada de individuos de alto riesgo es esencial, ya que afecta directamente la prevención de situaciones indeseadas. Las personas privadas de la libertad de alto riesgo son personas a comportamientos violentos, manipulativos y de extorsión, afectando no solo a otras personas privadas de libertad, sino también a sus familias. A su vez, el anexo incorporado a la resolución ministerial describe a las personas de alta peligrosidad como aquellas que integran organizaciones criminales, poseen capacidad de fuga, ejercen violencia o dirigen delitos desde prisión. Expone también que el objetivo general de la propuesta apunta a poner en práctica estrategias institucionales para enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el Servicio Penitenciario Federal mediante la evaluación, clasificación y separación de grupos homogéneos para gestionar el alto riesgo individual que presentan. Con la sentencia de la Casación Federal, el protocolo penitenciario quedó confirmado para el caso de Gigi Boscán Bracho. También rige actualmente para el ex jefe narco Miguel Ángel Mameluco Villalba y los líderes de la banda rosarina Los Monos. Como saben, ayer ya hubo fumata blanca y por consecuente se pudo elegir en un cónclave quién fue y quién va a ser el nuevo papa. Este nuevo papa, que es noticia mundial y conocido, tiene, como todas las personas, una historia. Así que hoy vamos a repasar un poquito la historia de Robert Prevost, el papa que eligió llamarse León XIV. Robert Prevost se convirtió este jueves en León XIV, primer papa agustino y segundo americano, después de Francisco. Pero a diferencia de Jorge Bergoglio, el estadounidense de 69 años es originario del norte del continente. El nuevo líder de la Iglesia Católica nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois. Es hijo de Luis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y de Mildred Martínez, de ascendencia española. Tiene dos hermanos, Luis Martín y John Joseph. Pasó su infancia y adolescencia con su familia y estudió primero en el Seminario Menor de los Padres Agustinos y después en la Universidad de Villanova, Pensilvania, donde se licenció en matemáticas y estudió filosofía en 1977. El 1 de septiembre de ese mismo año ingresó en el noviciado de la Orden de San Agustín, en la órbita de Nuestra Señora del Buen Consejo de Chicago, e hizo su primera profesión el 2 de septiembre de 1978. El 29 de agosto de 1981 emitió los votos solemnes. Recibió su formación en la Catholic Theological Union de Chicago, licenciándose en teología, y a los 27 años fue enviado por sus superiores a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Pontífica Universidad Santo Tomás de Aquino. Fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982 en el Colegio Agustiniano de Santa Mónica por Monseñor Jean Hadot, presidente del Pontífico Consejo para los No Cristianos, hoy Dicasterios para el Diálogo Interreligioso. En 1985, mientras preparaba su tesis doctoral, fue enviado a la misión agustiniano de Chulucanas, en Piura, Perú.
3 años después se incorporó a la misión de Trujillo, también en Perú, como director del proyecto de formación común para los aspirantes agustinos de los vicariatos de Chulucanas, Liquitos y Apurímac. Durante 11 años desempeñó los cargos de prior de la comunidad entre 1988 y 1992, director de formación en 1988-1999 y profesor de profesos 1992-1998. En la Archidiócesis de Trujillo de Vicario Judicial 1989-1998 y profesor de Derecho Canónico, Patrística y Moral en el Seminario Mayor, San Carlos y San Marcelo. Paralelamente se le confió la atención pastoral de Nuestra Señora Madre de la Iglesia, más tarde parroquia con el título de Santa Rita, 1988-1999. La tengo con el 1800, lo hago más mayor de lo que es. En la periferia pobre de la ciudad, fue administrador parroquial de Nuestra Señora de Montserrat, de 1992 a 1999. En 1999 fue elegido prior provincial de la provincia agustiniana, Madre del Buen Consejo de Chicago, y 2 años y medio después, en el capítulo general ordinario de la Orden de San Agustín, sus hermanos le eligieron prior general, confiándole en 2007 para hacer un segundo mandato. En octubre de 2013 regresó a su provincia agustiniana en Chicago y fue director de formación del convento de San Agustín, primer consejero y vicario provincial, cargos que desempeñó hasta que el Papa Francisco lo nombró el 3 de noviembre de 2014 como administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo, elevándolo a la dignidad episcopal como obispo titular de Zúfar. Ingresó en la diócesis el 7 de noviembre en presencia del nuncio apostólico James Patrick Green, quien lo ordenó obispo poco más de un mes después. El 12 de diciembre, en la Catedral de Santa María, su lema episcopal es In Illo Uno Unum. No lo sé pronunciar, así que disculpen. Palabras que San Agustín pronuncia en un sermón, la exposición sobre el Salmo 127, para explicar que aunque los cristianos somos muchos, en el único Cristo somos uno. El 26 de septiembre de 2015 resultó nombrado obispo de Chiclayo por el pontífice argentino y en marzo de 2018 fue elegido vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Peruana, dentro de la cual también fue miembro del Consejo Económico y presidente de la Comisión de Cultura y Educación. Y el 15 de abril de 2020 le llegó el nombramiento papal también como administrador apostólico de la diócesis peruana de Callao. El 30 de enero de 2023, el Papa lo llamó a Roma como prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontífica Comisión para América Latina, promoviéndolo a arzobispo. Y en el consistorio del 30 de septiembre del mismo año lo nombró cardenal, asignándole el diaconado de Santa Mónica. Prevost tomó posesión el 28 de enero de 2024 y al frente del dicasterio participó en los últimos viajes apostólicos de Francisco y en la primera y segunda sesiones de la
16ª Asamblea General Ordinaria de Sínodos de los Obispos sobre la sinodalidad, celebradas en Roma del 4 al 29 de octubre de 2023 y del 2 al 27 de octubre de 2024 respectivamente. Una experiencia en asambleas sinodales ya adquirida en el pasado como prior de los agustinos y representante de la Unión finalmente, el 6 de febrero de este año fue promovido al orden de los obispos por el pontífice argentino, obteniendo el título de la Iglesia Suburbicaria de Albano durante la última hospitalización de su predecesor en el Policlínico Gemelli. Prevost presidió el Rosario por la Salud de Francisco el 3 de marzo en la Plaza de San Pedro. Dado la zona y la misión que tuvo allá en el Perú, se dice que es un papa muy austero, que tiene la pobreza conocida. Se dice que va a ser un papa reformista, que va a continuar bastante, casi yo diría en muy alto porcentaje, la línea que venía Francisco de austeridad, reformas, apertura de la Iglesia hacia la mayor cantidad de países posibles, y nombró demasiadas veces nombró muchas veces la palabra paz. Imagino que intentará trabajar para silenciar, calmar o acallar los conflictos bélicos que se están dando en estos momentos en el mundo. Buena fortuna al nuevo Papa y deseando que su obra sea reconocida y beneficiosa para toda la sociedad humana. Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresa a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de electricidad Rossi, reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. River le ganó a Barcelona de Ecuador 3-2 y se acerca a la clasificación. River derrotó a Barcelona de Ecuador por 3-2 en el partido que disputaron esta noche en el Estadio Monumental de Guayaquil por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. Anoche fue el partido. Los goles del conjunto argentino fueron convertidos por los delanteros Sebastián Driussi a los 7 minutos, Facundo Colidio en 25 minutos y el volante Franco Mastantuono en 2 minutos del complemento. Para el local convirtieron el atacante Octavio Rivero a los 14 minutos y el defensor Lucas Martínez Cuarta en contra.
en 3 minutos de la segunda parte. Con el triunfo, el Millonario se acomoda en el primer puesto del grupo con 8 puntos, mientras que Barcelona es tercero con 4 unidades. En la próxima fecha, el equipo de Marcelo Gallardo recibirá a Independiente del Valle de Ecuador el próximo jueves 15 de mayo a las 21:30 horas, mientras que el elenco ecuatoriano visitará a Universitario de Perú el miércoles 14 a las 23 horas. River llegó al gol en su primer ataque del partido, en 8 minutos, y tras un pase largo del defensor Lucas Martínez Cuarta, el delantero Sebastián Driussi hizo un gran control orientado hacia su pierna derecha para luego rematar bajo y cruzado y convertir el 1-0. La igualdad llegó a los 14 minutos. El mediocampista brasileño Leonay Souza recuperó la pelota por el costado derecho y puso un centro al primer palo que habilitó al delantero Octavio Rivero, cuyo potente cabezazo pegó en el palo izquierdo del arquero Franco Armani y se convirtió en el empate. El Millonario tuvo una nueva llegada de peligro 4 minutos después. Un córner al primer palo permitió que el cabezazo del delantero Facundo Colibio, que anticipó y peinó una pelota que terminó pegando en el travesaño. La tercera conquista de la noche se dio en 25 minutos. Un buen pase filtrado del mediocampista Ignacio Fernández buscaba a Driussi, pero continuó su curso hasta llegar a los pies de Facundo Colidio, que controló por el costado derecho y remató bajo y cruzado para convertir el segundo gol del Millonario. La última del primer tiempo fue del local, a los 44 minutos. Tras una buena jugada colectiva, un gran taco del delantero Joaquín Valiente permitió que el lateral Brian Caravalli ponga un centro buscapié para el extremo Hanner Corozo, que remató desviado. River amplió la ventaja en el segundo minuto del complemento. Un pase filtrado de Facundo Colidio le llegó al delantero Miguel Borja sobre el primer palo, quien avanzó a pura potencia por izquierda y puso un centro buscapié ante el achique del arquero Ignacio de Arruabarrena, que fue empujado ante el arco desguarnecido por el volante Franco Mastantuono. Pero solo pasó un minuto para que los ecuatorianos volvieran a descontar. El lateral Byron Castillo desbordó por derecha y puso un centro rasante ante la salida del arquero Franco Armani, que fue empujado contra su propio arco por el defensor Lucas Martínez Cuarta, que no alcanzó a reaccionar a tiempo. El equipo de Marcelo Gallardo volvió a llegar a los 6 minutos. El mediocampista Franco Mastantuono cortó un pase dentro del área rival y quedó mano a mano ante de Arruabarrena, pero su remate centralizado fue detenido por el arquero. Ese fue el resumen de las jugadas importantes del partido que ganó River. El legado de René Favaloro y una técnica que transformó la medicina mundial. En el Día del Cirujano Cardiovascular, en honor al primer bypass realizado por el célebre médico argentino. Un 9 de mayo de 1967, un equipo liderado por el recordado cirujano cardiovascular argentino René Jerónimo Favaloro realizó en Cleveland Clinic de Estados Unidos una revascularización miocardíaca, también conocida como bypass coronario con vena safena, por primera vez. Una acción que marcó un hito en la historia de la medicina mundial. Es que
esta nueva clase de cirugía no solo significó un innovador modelo quirúrgico cardiovascular, sino que, según diversas estimaciones, permitió salvar más de 55 millones de vidas desde hace más de 50 años a nivel mundial, donde hoy se practican unas 800.000 operaciones de este estilo anualmente, dimensionando lo que significa esta intervención quirúrgica hoy en día. Fue un 9 de mayo de 1967 en la ciudad estadounidense de Cleveland, cuando mi tío abuelo operó a una mujer de 51 años con una técnica que revolucionó la cirugía cardiovascular, el bypass aortocoronario, luego considerado uno de los 400 inventos más importantes de la historia de la humanidad. En la plataforma cultural de Google, explicó emocionada la doctora Laura Favaloro, cardióloga y directora de RR2, Comunicación, Desarrollo de Fondos en Fundación Favaloro, institución en que 2025 cumple 50 años. Y agregó, esta técnica que por primera vez se hizo en la historia revolucionó no solamente la cirugía cardiovascular, sino toda la medicina y el tratamiento de la enfermedad coronaria. El bypass aortocoronario ha salvado más de 55 millones de vidas y es tan grande el impacto que ha tenido en el mundo que no se puede dimensionar. Y creo que eso es lo que se celebra este día. Visibilizar la importancia que tienen los cirujanos cardiovasculares con su labor y su trabajo en equipo, con la toma de decisiones críticas que tienen que hacer en la mesa de operaciones donde hay un corazón parado que busca seguir latiendo, con el altísimo nivel técnico y capacitación que hay que tener después de más de 12 o 13 años de estudio para llegar a operar un corazón. Para la doctora Favaloro, portar este apellido significa un gran orgullo y felicidad. Elegí la misma profesión que René con absoluta vocación desde muy chiquita, porque venía a ver esas cirugías desde mis 16 años. Y para mí este apellido humanísimo, compromiso, respeto y dignidad por el paciente, eso es, precisó la médica que se recibió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y luego pasó por el Hospital Ramos Mejía para completar su formación profesional. Pero además destacó que son los valores que me enseñaron en mi casa, en mi familia, y se vuelcan en la Fundación Favaloro. Y así se muestra una de sus fotos preferidas, que también se muestra publicada por la misma Fundación Favaloro, en la que se observa a René amacando a Laura cuando ella tenía 2 años, exactamente hace 40. Desde joven venía a diferentes prácticas y rotaciones de la Fundación, acompañando a mi papá Roberto, que en estos momentos está operando. También veía a mi tío abuelo caminar por los pasillos desde ese querido lugar, siempre pendiente de los pacientes. Cuando le conté a René que quería estudiar medicina, me regaló una escultura de un corazón con un bypass coronario que un paciente le había obsequiado, algo que hoy atesoro entre mis bienes más preciados, contó Laura. En tanto, al ser consultada por por qué las enfermedades cardiovasculares tienen tanto porcentaje de mortalidad, la doctora Favaloro explicó: la verdad es que es como médicos resulta bastante angustiante saber, a pesar de todos los avances que hay en el diagnóstico y en el tratamiento, las enfermedades cardiovasculares representan
un 30% de las causas de muertes anuales. Y esto está vinculado con la falta de prevención y educación, porque si nosotros desde que somos niños tenemos hábitos saludables, como hacer actividad física, tener una buena alimentación, manejar el estrés, no fumar a lo largo de toda la vida, reducir el consumo de alcohol y hacer los chequeos médicos, podemos ganarle a esta tremenda estadística negativa. De esta manera podemos enaltecer de esta manera podemos enlentecer la enfermedad coronaria y que aparezca a los 80 y no a los 50. Hay muchos factores de riesgo como la hipertensión y la diabetes que va encaminándonos con el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad. Esto es falta de educación fundamentalmente, y como cardiólogos es una gran falla que tenemos que revertir. Creo que la prevención y los chequeos regulares, sumado a lo que es la educación en salud, son tan importantes como cualquier avance tecnológico terapéutico, remarcó la especialista. También incide el tema del estrés y el ritmo de vida moderno, en donde uno está haciendo muchísimas cosas a la vez. Hay tantos estímulos externos que no colaboran en nuestra salud, pero también hay muchas publicaciones que mencionan técnicas de respiración, yoga o mindfulness para contrarrestarlas, continuó Laura Favaloro. Y completó: creo que cuidar el corazón es fundamental y requiere de mucha constancia. Sabemos que es importantísimo la alimentación equilibrada, bajar grasas saturadas e incrementar la actividad física regular. También no fumar y tener un buen descanso. Muy difícil hoy en día con todo el estímulo visual y auditivo que hay. Todas las cosas juegan un rol muy importante. Al mismo tiempo recordó, pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en la salud cardiovascular. Y sí, es verdad que se requiere de constancia y disciplina y realizar los exámenes médicos, porque pueden diagnosticar enfermedades en un momento precoz y hacer que se puedan controlar los factores de riesgo. Actualmente, la Fundación Favaloro es una institución médica de alto prestigio mundial que continúa formando nuevas generaciones de profesionales y donde ya se realizaron más de 61.000 cirugías cardiovasculares, de las cuales aproximadamente un 25% fueron bypass. En julio cumplimos 50 años y preparamos una serie de festejos con invitados muy importantes, nacionales e internacionales. Pero lo más destacado, sin dudas, serán 40 pacientes cuyas vidas logramos salvar, que vendrán a dar testimonio del legado de Favaloro y que la importancia de esta institución que él fundó. Concluyó la sobrina nieta de una eminencia médica argentina. El doctor Favaloro nació en La Plata, Argentina, en 1923. Se graduó de médico en 1949 y en los años 50 trabajó como médico rural en La Pampa. A inicios de la década de los 60 se interesó por la cirugía cardiovascular y en 1962 fue aceptado para entrenarse en Cleveland Clinic. Hacia 1965 era parte del equipo de cirugía cardiovascular de la clínica. En 1967 Favaloro comenzó a trabajar en el servicio de cirugía cardiovascular junto con los doctores Donald Effler, Mason Sones y Larry Groves en la utilización de la vena safena que se encuentra en la pierna como injerto para realizar una revascularización miocárdica. Este procedimiento está explicado en
en profundidad en su libro Surgical Treatment on Coronary Artery, publicado en 1970, que en castellano se llamó Tratamiento quirúrgico de la arterioesclerosis coronaria. El médico argentino decía que su contribución no era personal, sino el resultado de un equipo de trabajo que tenía como primer objetivo el bienestar del paciente. Luego del éxito de la técnica desarrollada por el equipo de Cleveland Clinic y su difusión mundial, decide regresar a su natal Argentina en 1971, con el sueño de crear un centro de excelencia en cirugía cardiovascular. En 1975, fundada la Fundación Favaloro, y asume como su director hasta su trágica muerte en el año 2000. La Fundación Favaloro ha graduado a más de 450 médicos residentes y fue el faro que iluminó nuestra especialidad en los años 70 y 80 en toda la región, resaltan desde la institución. El legado del Dr. Favaloro, con su trayectoria intachable y sus conceptos que iban más allá del campo de su especialidad, ha inspirado admiración no solo en la nación argentina, sino en toda Latinoamérica y el mundo. Les recuerdo, el detalle de las notas llevadas al aire lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, AM1530, La Voz del Futuro. Este programa lo llevo adelante de 9:30 a 11:30 aproximadamente, depende de las novedades y noticias que haya. Lo pueden encontrar sintonizándolo en el aire de 1530 acá en la zona de Pontevedra, o lo pueden sintonizar por streaming de internet. Con cualquier dispositivo que tenga navegador de internet pueden ingresar. ¿A dónde? A am1530.com.ar. Hay programación musical el resto del tiempo que no está este programa. Les recuerdo también que en cualquier momento del día estoy apareciendo si hay novedades de altísimo valor y de interés local o nacional. También les recuerdo que hago un resumen de todas estas noticias en nuestro canal de YouTube, donde, bueno, por ahí se perdieron algún detalle, quieren ponerle más atención, quieren compartirlo con alguien que le pueda interesar. Ingresen al canal, denle like, suscríbanse, compartan. Para ustedes es gratuito y simple y a mí me ayuda un montón. El canal es AM1530 LB corta DF, por las siglas de La Voz del Futuro. Les agradezco muchísimo, les agradezco de todo corazón a todas las personas que colaboran conmigo para llevar adelante este proyecto. Gracias a todos los que me dan una mano para hacerlo crecer y seguir adelante. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado escuchando o viéndome según sea el caso. Les agradezco de todo corazón. Disfruten del día, hagan disfrutar a alguien. Siempre, si pueden, hagan disfrutar a alguien, que eso hace bien al alma. Gracias, insisto, gracias otra vez a todos por estar del otro lado. Ya estamos muy cerquita del comienzo del fin de semana, así que estaremos preparándonos para disfrutar aún más. Nos encontramos pronto. Chau.